Bienvenido a una lección sobre la sección cónica, el círculo. Los objetivos del video son identificar la ecuación de un círculo, escribir la forma estándar de un círculo desde la forma general y también para graficar un círculo. Comience primero al hablar sobre la forma estándar de una ecuación de un círculo. Un círculo es el conjunto de puntos que son una distancia fija el radio. Lejos de un punto fijo llamó al centro. Entonces, si este es nuestro círculo, el centro tendría las coordenadas. Y la distancia del centro a todos los puntos del círculo sería el radio. Aviso cuando la ecuación del círculo está en forma estándar. Podemos encontrar fácilmente la coordinación del centro así como determinar el radio. Vamos adelante y pruebe una pareja de ejemplos. Como este círculo está en forma estándar, debemos poder identificar el centro y también el radio. Ahora, aviso que tiene que ser en forma de Y. Para encontrar la coordinada de este centro. Entonces, en este caso, la coordinada del centro sería +3. Y la coordinada sería -2. Porque si tenía que estar en forma de Y-, sería Y- a -2. Pero una manera rápida y fácil de recordar las coordenadas para el centro es siempre el signo opuesto de lo que ves. Si ve -3, será +3. Si ve +2, va a ser -2. Esto sería el centro del círculo. Y luego es igual a 16. Si usted toma el principio raíz cuadrada de ambos lados, el radio tendría longitud 4 unidades. Entonces, ¿qué nos dice eso si trazamos el centro en? El círculo consta todos los puntos que son 4 unidades de este punto. Entonces, lo que me gustaría hacer es subir 4 unidades, ese punto estaría en el círculo. Baja 4 unidades del centro, derecha 4 unidades del centro e izquierda 4 unidades del centro. Y después de estos 4 puntos intente hacer un bonito círculo. Algo como eso. Así que puedes ver cuando la ecuación está en forma estándar, es bonito encontrar información suficiente para hacer un gran gráfico del círculo. Vamos adelante y pruebe uno más. Ahora aunque este formulario parece que no se acompaña perfectamente podríamos escribir como la cantidad x, 0 cuadrado más la cantidad y, 1 cuadrado igual 4. Ahora, la razón que podría ayudar es ahora, probablemente podemos determinar más fácilmente que la coordinada del centro sería y la coordinada del centro sería. Siguiente, el radio cuadrado es igual a 4. Tan ahora si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados tenemos r igual 2. Así que plotamos el centro. Así que el círculo consta de todos los puntos que son 2 unidades de este punto en rojo. Entonces subiremos 2 unidades, ese punto estaría en el círculo. Abajo 2 unidades, ese punto estaría en el círculo. Derecho 2 unidades, que estarían en el círculo. E izquierda 2 unidades, también estaría en el círculo. Ahora tenemos que hacer un círculo que pasa a través de estos 4 puntos. Y se vería algo así. Ahora vamos a ver el formulario general. Si tenemos la forma general de una sección cónica será un círculo si A igual C. Significando los coeficientes de los términos y deben ser iguales, y si es el caso tenemos un círculo. Y lo que podemos hacer es completar el cuadrado en las partes sí de la ecuación. Para escribir esto en forma estándar y luego graficar el círculo. Así que vamos adelante y dale una oportunidad. Aviso el coeficiente del x plazo cuadrado, y el plazo cuadrado y son iguales. Por lo tanto sabemos que es un círculo. Pero como tenemos que completar el cuadrado en la parte 10 y la parte y, queremos que estos coeficientes libres sean 1. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir cada término por 2. Y, por supuesto, si dividimos 0 por 2 todavía tendremos 0. Cuando reescribamos esto, vamos a agrupar los términos x y términos y juntos. Así que vamos a tener x cuadrados. Esto será 6x. Ahora, desde que vamos a completar el cuadrado de este, va a salir de la habitación por el plazo constante más el plazo y cuadrado. Esto será más 4 y, de nuevo, saliendo por el plazo constante cuando completamos el cuadrado.
Siguiente tenemos menos 12 o vamos a agregar 12 a ambos lados para tener el plazo constante en el lado derecho. Entonces esto sería igual a más 12. A continuación, recuerda completar este cuadrado. Tomamos la mitad de este coeficiente y luego cuadrarlo. La mitad de menos 6 será menos 3 y menos 3 cuadrado sería 9. Así que agregaremos 9 aquí y luego, también, tenemos que agregar 9 a la derecha también. A continuación tomaremos la mitad de más 4, que sería 2 y luego cuadrarla. Entonces vamos a agregar 4 aquí y agregar 4 a la derecha. Ahora estos deben ser perfectos trinomiales cuadrados. Probémoslo. Queremos los factores de 9 que añaden a menos 6, que serían menos 3 y menos 3. Así que estos factores en la cantidad x, 3 cuadrados. Además queremos los factores de 4 que añaden a 4 que serían más 2 y más 2. Así que esto factor en la cantidad y más 2 cuadrado debe igualar 12 más 9 que serían 21 más 4 que serían 25. Ahora, la ecuación está en forma estándar como vemos a continuación. Debemos poder identificar el centro y el radio. El centro sería más 3 para la coordinada. Y menos 2 para la coordinada. Y si este es cuadrado de que r sería igual 5. Esta es toda la información que necesitamos para hacer un gran gráfico. Vamos adelante y gráfico en la próxima pantalla. El centro y el radio es 5. Así que subiremos 5 unidades que serían más 3. Abajo 5 unidades sería menos 7, derecha 5 unidades sería más 8 e izquierda 5 unidades sería menos 2. Y luego intentamos hacer un bonito círculo pasando a través de estos 4 puntos. Y eso es lo mejor que puedo hacer. Bueno. Espero que encontraron esta revisión útil. Gracias por ver.